¿Alguna vez te han hecho sentir que no vales nada solo por no seguir el camino que otros eligieron para ti? Mi nombre es Elías Rivas, y durante años cargué con un apellido que parecía ser más una sentencia que un legado. En mi familia, el respeto se ganaba obedeciendo. El amor era condicional. Y la palabra éxito solo se pronunciaba si iba acompañada del nombre de la empresa de mi padre. Me llamó inútil. Me desheredó. Me echó de casa frente a todos, en plena Navidad. Lo que nunca imaginó es que yo ya había empezado a construir algo en silencio. Una empresa secreta que, sin buscarlo, pondría de rodillas al imperio que él tanto adoraba. Esta no es solo una historia de ambición o dinero. Es una de dignidad, de dolor, de paciencia y sí, de justicia. Hoy quiero que escuches hasta el final. No por mí, sino por ti. Porque quizás, en el fondo, esta también sea una de esas historias de venganza que uno no olvida. Si tú también lo has sentido, déjalo en los comentarios con un simple "yo también lo viví". Y si algo en esta historia te toca, dale like, comenta y compártelo con alguien que lo necesite. Me llamo Elías Rivas y crecí rodeado de mármol, silencios incómodos y expectativas imposibles. Después de que mi padre me expulsara de su casa en Navidad, volví a la Ciudad de México con la maleta medio vacía y una sola idea latiendo en el pecho: demostrar que no necesitaba ser como él para valer algo. Pero para entender lo que ocurrió, hay que retroceder unos años. Mi familia proviene de Monterrey, de una de esas dinastías que aparecen en revistas de negocios con apellidos que pesan más que los logos personales. Los Rivas controlaban Transrivas, una poderosa empresa de transporte terrestre que mi abuelo fundó tras décadas de sacrificios. Pero mi padre, Héctor Rivas, la convirtió en algo más, una institución familiar donde todo debía girar alrededor del negocio. La lealtad no era hacia las personas, sino hacia la empresa. Desde pequeño supe que yo no encajaba del todo. Mientras Ramiro, mi hermano menor, se desvivía por acompañar a mi padre en reuniones, yo me perdí entre libros de ciencia, tecnología y desarrollo de software. Mi mundo no era el del volante o el combustible, sino el de los algoritmos y los datos. No buscaba romper la tradición, simplemente soñaba diferente. En la universidad me especialicé en inteligencia artificial aplicada a logística. Al graduarme, regresé a Monterrey con entusiasmo. Presenté a mi padre una propuesta concreta: digitalizar las rutas de Transrivas con modelos predictivos, reducir tiempos muertos, ahorrar millones. Lo expuse ante el consejo directivo con cifras claras, simulaciones y hasta contactos con universidades internacionales. Pero él, con esa mirada que vacía a cualquiera, solo dijo: ¿y tú crees que nuestra empresa necesita de tus jueguitos de computadora? Ramiro se rió, y todos callaron. Esa fue la primera vez que sentí cómo se desploma una identidad. En los meses siguientes, me asignaron tareas administrativas absurdas, me sacaron de reuniones y finalmente me invitaron a tomarme un tiempo para pensar. Traducido, querían que me fuera sin armar escándalo. Mi madre, siempre silenciosa, me abrazó en la puerta sin decir nada. Y yo partí, con una mochila, mi laptop y la promesa que me hice en voz baja: no me voy a quedar así. En la capital, alquilé una pequeña habitación en la colonia Narvarte. Vivía con lo justo. No tenía contactos, ni apoyo, ni estabilidad. Pero tenía tiempo, rabia contenida y una idea: crear una empresa secreta que aplicara algoritmos inteligentes para transformar la logística en México. Mientras entregaba comida en moto para sobrevivir, por las noches programaba, analizaba patrones de tráfico, construía modelos que ningún directivo de Transrivas podría entender. Al principio, todo era código, café barato y soledad.
pero por primera vez en mi vida me sentía libre. No por huir del apellido Rivas, sino por empezar a definirme sin él. Y mientras ellos firmaban contratos en oficinas con alfombras persas, yo escribí el primer renglón de lo que algún día sería mi verdadero legado. Porque aunque mi padre me creyera acabado, lo que él no sabía es que ya estaba en marcha la revolución que iba a sacudir su mundo. Y todo comenzó en ese cuarto de 20 metros cuadrados. En ese pequeño cuarto de Narvarte, con una cama de una plaza, una mesa plegable y una conexión inestable a Internet, nació TrackMind, mi empresa secreta. Al principio no tenía ni nombre. Solo era una carpeta en mi escritorio titulada Modelo de Optimización V1. Mis días eran repetitivos y solitarios. Salía a las 6 de la mañana para hacer entregas en moto, regresaba antes del mediodía y me encerraba a programar hasta que los ojos me ardían. El algoritmo que estaba construyendo no era uno más. No era una copia de lo que ya existía. Era un sistema capaz de aprender en tiempo real los patrones de tráfico, el consumo de combustible, los imprevistos climáticos e incluso la salud del conductor a partir de sensores. No buscaba competir con Transrivas. Ni siquiera pensaba en ellos. Solo quería demostrar, aunque fuera solo ante mí, que mis ideas valían algo. Los primeros meses fueron duros. Intenté vender mi propuesta a pequeñas flotas de transporte en el sur de la ciudad. Me cerraron la puerta una y otra vez. ¿Quién eres tú? ¿Y tu empresa dónde está? ¿No trabajaste en las Rivas? Esas preguntas me perseguían como sombras. La marca familiar me seguía, pero no como escudo, sino como mancha. Una noche, después de una jornada especialmente frustrante, pensé en rendirme. Cerré la laptop, me serví un vaso de agua del grifo y me senté en el suelo. Sentía que estaba jugando a ser alguien, que mi padre tenía razón, que el mundo real no se cambiaba con buenas intenciones ni con líneas de código. Pero justo en ese momento sonó el timbre. Era Claudia Reyes, una inversora ángel que había conocido en una charla universitaria meses atrás. Le había dejado una tarjeta, casi por compromiso. Ella me encontró a través de LinkedIn y me dijo que algo en mis publicaciones le llamó la atención. Le hablé de TrackMind, le mostré el modelo, los gráficos, los análisis en tiempo real. Se quedó callada durante un largo rato y luego dijo, «Esto no es una idea, es una necesidad». Una semana después, invirtió una pequeña suma, lo justo para alquilar un espacio de coworking, comprar una computadora decente y formalizar legalmente la empresa. Ese fue el punto de quiebre. Poco después, una empresa de transportes en Puebla aceptó probar el software en una de sus rutas. Los resultados fueron inmediatos, reducción del 12% en los costos de operación y mejora en los tiempos de entrega. Ese cliente trajo a otro, y sin darme cuenta, TrackMind comenzó a rodar, pero yo seguía en silencio. Nadie sabía que yo era el creador. Ni siquiera mis primeros empleados sabían mi apellido real. Lo oculté todo, por miedo, por estrategia, por orgullo. Y mientras los Rivas brindaban con copas de cristal, yo firmaba contratos con manos temblorosas, escribiendo el futuro en voz baja. Porque así nacen las revoluciones, no con gritos, sino con constancia. Y la mía, mi empresa secreta, acababa de dar su primer paso firme. Pasaron casi 3 años desde la última vez que pisé Monterrey. TrackMind ya contaba con varios contratos estables, un equipo técnico sólido y una reputación silenciosa entre pequeñas y medianas flotas de transporte. Seguíamos creciendo en la sombra, sin publicidad, sin prensa, sin redes. Era mi forma de protegerme, de proteger lo que estaba construyendo. Mi empresa secreta seguía siendo eso, secreta,
Todo cambió una noche de diciembre cuando recibí un mensaje de mi madre. Hijo, estoy enferma. Me gustaría verte en Navidad. Su tono era sereno pero lleno de peso. Mi madre nunca pedía nada. Nunca interrumpía. Siempre estaba ahí, con ese amor callado que uno no valora hasta que lo siente lejos. A pesar del miedo, del rencor, del pasado, compré un boleto y viajé. Monterrey me recibió con su aire seco y su memoria intacta. Las calles, las mismas. La mansión de los Rivas, idéntica, con su portón de hierro, su jardín milimétricamente recortado y su fachada imponente, como si nada hubiera pasado desde que me echaron. Mi madre me recibió con un abrazo débil, pero cálido. Su rostro tenía más arrugas, pero la misma dulzura. Me llevó al salón principal donde, como era costumbre, mi padre presidía la mesa y Ramiro ocupaba el lugar a su derecha. Ramiro, mi hermano, ahora flamante director de operaciones de Trans Rivas. Traje a medida, sonrisa afilada, mirada condescendiente. Vaya, miren quién apareció. ¿Ya te cansaste de repartir comida por la ciudad?, dijo, con esa voz cargada de veneno suave. Ramiro, por favor, susurró mi madre, intentando evitar la confrontación. Solo vine a ver a mamá, respondí sin mirarlo, conteniendo la rabia. Mi padre ni siquiera se molestó en saludarme. Solo asintió levemente con la cabeza y dijo algo sobre honrar a la familia y ser hombre con H mayúscula, como si yo no lo fuera. La cena fue tensa. Los silencios pesaban más que las palabras. Ramiro hablaba de expansión internacional, de una nueva flota con tecnología alemana, de que Trans Rivas estaba en su mejor momento. Mi padre lo escuchaba con orgullo, como si hablara su propia voz. Yo, mientras tanto, pensaba en TrackMind, en cómo, en silencio, nuestra tecnología ya había reemplazado a los sistemas antiguos en varias licitaciones que Trans Rivas perdió sin saber por qué. En cómo, si alguien escarbaba lo suficiente, descubriría que el responsable de esa disrupción era justamente el hijo que ellos despreciaron. Pero no dije nada, no por miedo, sino porque aún no era el momento. Volver a esa casa fue como caminar dentro de un museo de arrogancia heredada. Cada retrato, cada mueble, cada frase de mi padre estaba diseñada para recordarme que allí yo nunca fui bienvenido. Esa noche, mientras miraba desde el cuarto que una vez fue mío, supe que el ciclo no estaba cerrado, que tarde o temprano, mi empresa secreta y el imperio de los Rivas se encontrarían en un mismo tablero. Y cuando eso ocurriera, no iba a temblar. Volví a la Ciudad de México con un nudo en el pecho. Mi madre estaba débil. Sí, pero su mirada seguía siendo mi ancla. Me pidió que cuidara de mí mismo, que no dejara que el pasado definiera mi futuro. Le prometí que lo haría, aunque no imaginaba que ese futuro estaba a punto de tambalearse. Semanas después de aquella Navidad, TrackMind comenzó a recibir un aluvión de ataques. Primero fue un artículo en un blog financiero acusándonos de manipular datos de rutas y vender información privada a terceros. Luego, una nota más agresiva salió en un tabloide digital con titulares como la empresa fantasma que amenaza la seguridad vial en México. Falsedades, sin fuentes, sin pruebas, solo ruido. Pero el daño estaba hecho. Nuestros clientes empezaron a llamar. Algunos suspendieron contratos temporalmente. Inversores nos exigían explicaciones. El algoritmo seguía funcionando, pero la confianza se erosionaba como una pared bajo la lluvia. Y entonces llegó la demanda. Una startup de Chicago, a la que ni siquiera conocíamos, nos acusó de haber violado sus patentes tecnológicas. El lenguaje era técnico, denso, diseñado más para confundir que para aclarar. Nuestra abogada lo dijo claro: no tienen fundamento.
pero si pueden hacernos perder tiempo y dinero. Fue en ese momento que decidí contratar a una empresa de ciberinvestigación. No por paranoia, sino por intuición. Los ataques eran demasiado coordinados. Las publicaciones compartían palabras exactas. El momento coincidía con nuestro nuevo contrato con una red nacional de distribución. Y la verdad apareció como una bofetada. Las campañas de desprestigio estaban financiadas desde una cuenta radicada en Monterrey. Más aún, los pagos provenían de una empresa de comunicación digital cuya propietaria había trabajado antes en Transrivas. El informe incluía correos, transferencias, incluso una factura emitida a nombre de Ramiro Rivas, mi hermano. Me quedé helado. Mi madre me había dicho que mi padre y Ramiro estaban molestos por verme de regreso. Pero esto era otra cosa. No era solo enojo. Era miedo. Miedo a lo que TrackMind estaba logrando. Miedo a que el hijo que habían llamado inútil estuviera construyendo algo que ya comenzaba a opacar su legado. La noche que recibí el informe, no pude dormir. Me senté frente a la ventana de mi apartamento, mirando las luces de la ciudad. Sentí rabia, sí, pero sobre todo, tristeza, porque en el fondo, aún me dolía pensar que mi propio hermano, mi sangre, quisiera destruir lo que con tanto esfuerzo había levantado. ¿Tanto les dolía que yo hubiera elegido mi propio camino? En lugar de responder con furia, opté por el silencio. Pero no un silencio débil, sino estratégico. Organicé reuniones con el equipo legal, reforzamos nuestros contratos, blindamos el código fuente y preparamos una respuesta pública cuidadosamente redactada. TrackMind seguiría de pie. Mi empresa secreta no solo era una idea o una app, era mi identidad reconstruida, mi dignidad vuelta a acción, y ahora también mi escudo, porque entendí algo esa noche. La verdadera guerra no era por dinero, era por narrativas, y yo estaba listo para contar la mía. Mientras en Monterrey intentaban derrumbarme desde la sombra, en la Ciudad de México yo jugaba una partida muy distinta, sin estridencias, sin anuncios, sin buscar venganza, solo estrategia y visión. TrackMind, mi empresa secreta, había alcanzado un punto de madurez inesperado. La demanda absurda y los rumores no nos detuvieron, sino que nos obligaron a evolucionar más rápido. Nos volvimos más precisos, más blindados, más resilientes. La gran oportunidad llegó en forma de una licitación pública. El gobierno federal buscaba un sistema de gestión inteligente para la nueva red nacional de transporte de carga. Se presentaron empresas de renombre. También lo hizo Transrivas, claro. Era una licitación que su padre y su abuelo habrían considerado naturalmente suya. Hasta que apareció TrackMind con un algoritmo superior, informes sólidos y una propuesta de integración que dejó a todos sorprendidos. Ganamos. No solo fue una victoria legal y técnica, fue simbólica. Por primera vez, el apellido Rivas no estaba asociado a una tradición familiar, sino a una innovación que nadie supo ver venir. Y eso, en su mundo, era casi un crimen. Poco después, los medios comenzaron a hablar de nosotros. La startup mexicana que moderniza el transporte con inteligencia artificial tituló una revista de negocios. Otra decía, TrackMind, el algoritmo que está cambiando las reglas del juego. Yo no buscaba protagonismo, pero la visibilidad llegó, y con ella, más tensión. Supe por una fuente cercana a mi madre que mi hermano Ramiro estaba perdiendo el control dentro de Transrivas. Las licitaciones se le escapaban de las manos. Las empresas que antes les eran fieles ahora buscaban digitalizarse y exigían integraciones que ellos no sabían ofrecer. Mi padre, viejo y orgulloso, lo culpaba a él. Ramiro me culpaba a mí.
Un ciclo perfecto de frustración. Mientras tanto, en TrackMind no celebrábamos con champaña ni ruedas de prensa. Solo trabajábamos. Incorporamos más desarrolladores. Abrimos una oficina en Medellín. Firmamos convenios con universidades para seguir perfeccionando nuestra tecnología. Nuestros clientes empezaron a llamar. Algunos suspendieron contratos temporalmente. Inversores nos exigían explicaciones. El algoritmo seguía funcionando, pero la confianza se erosionaba como una pared bajo la lluvia. Y entonces llegó la demanda. Una startup de Chicago, a la que ni siquiera conocíamos, nos acusó de haber violado sus patentes tecnológicas. El lenguaje era técnico, denso, diseñado más para confundir que para aclarar. Nuestra abogada lo dijo claro: no tienen fundamento, pero sí pueden hacernos perder tiempo y dinero. Fue en ese momento que decidí contratar a una empresa de ciberinvestigación. No por paranoia, sino por intuición. Los ataques eran demasiado coordinados. Las publicaciones compartían palabras exactas. El momento coincidía con nuestro nuevo contrato con una red nacional de distribución. Y la verdad apareció como una bofetada. Las campañas de desprestigio estaban financiadas desde una cuenta radicada en Monterrey. Más aún, los pagos provenían de una empresa de comunicación digital cuya propietaria había trabajado antes en TransRivas. El informe incluía correos, transferencias, incluso una factura emitida a nombre de Ramiro Rivas, mi hermano. Me quedé helado. Mi madre me había dicho que mi padre y Ramiro estaban molestos por verme de regreso. Pero esto era otra cosa. No era solo enojo. Era miedo. Miedo a lo que TrackMind estaba logrando. Miedo a que el hijo que habían llamado inútil estuviera construyendo algo que ya comenzaba a opacar su legado. La noche que recibí el informe, no pude dormir. Me senté frente a la ventana de mi apartamento, mirando las luces de la ciudad. Sentí rabia, sí, pero sobre todo, tristeza, porque en el fondo, aún me dolía pensar que mi propio hermano, mi sangre, quisiera destruir lo que con tanto esfuerzo había levantado. Tanto les dolía que yo hubiera elegido mi propio camino. En lugar de responder con furia, opté por el silencio. Pero no un silencio débil, sino estratégico. Organicé reuniones con el equipo legal, reforzamos nuestros contratos, blindamos el código fuente y preparamos una respuesta pública cuidadosamente redactada. TrackMind seguiría de pie. Mi empresa secreta no solo era una idea o una app, era mi identidad reconstruida, mi dignidad vuelta a acción, y ahora también mi escudo, porque entendí algo esa noche. La verdadera guerra no era por dinero, era por narrativas, y yo estaba listo para contar la mía. Mientras en Monterrey intentaban derrumbarme desde la sombra, en la Ciudad de México yo jugaba una partida muy distinta, sin estridencias, sin anuncios, sin buscar venganza, solo estrategia y visión. TrackMind, mi empresa secreta, había alcanzado un punto de madurez inesperado. La demanda absurda y los rumores no nos detuvieron, sino que nos obligaron a evolucionar más rápido. Nos volvimos más precisos, más blindados, más resilientes. La gran oportunidad llegó en forma de una licitación pública. El gobierno federal buscaba un sistema de gestión inteligente para la nueva red nacional de transporte de carga. Se presentaron empresas de renombre. También lo hizo TransRivas, claro. Era una licitación que su padre y su abuelo habrían considerado naturalmente suya. Hasta que apareció TrackMind con un algoritmo superior, informes sólidos y una propuesta de integración que dejó a todos sorprendidos. Ganamos. No solo fue una victoria legal y técnica, fue simbólica. Por primera vez, el apellido Rivas no estaba asociado a una tradición familiar,
sino a una innovación que nadie supo ver venir. Y eso, en su mundo, era casi un crimen. Poco después, los medios comenzaron a hablar de nosotros. La startup mexicana que moderniza el transporte con inteligencia artificial tituló una revista de negocios. Otra decía, TrackMind, el algoritmo que está cambiando las reglas del juego. Yo no buscaba protagonismo, pero la visibilidad llegó, y con ella, más tensión. Supe por una fuente cercana a mi madre que mi hermano Ramiro estaba perdiendo el control dentro de Transribas. Las licitaciones se le escapaban de las manos. Las empresas que antes les eran fieles ahora buscaban digitalizarse y exigían integraciones que ellos no sabían ofrecer. Mi padre, viejo y orgulloso, lo culpaba a él. Ramiro me culpaba a mí. Un ciclo perfecto de frustración. Mientras tanto, en TrackMind no celebrábamos con champaña ni ruedas de prensa. Solo trabajábamos. Incorporamos más desarrolladores. Abrimos una oficina en Medellín. Firmamos convenios con universidades para seguir perfeccionando nuestra tecnología. Volví a la Ciudad de México esa misma noche. El avión aterrizó bajo una llovizna tenue, como si el cielo también necesitara soltar algo que llevaba guardado. En mi bolsillo seguía la carpeta, ya sin valor legal, porque no había necesidad de usarla, pero con un peso emocional que todavía no lograba quitarme de encima. TrackMind, mi empresa secreta, había ganado la batalla más importante, pero por dentro yo me sentía lejos de cualquier celebración. Las semanas siguientes fueron silenciosas. No hubo respuesta pública de Transribas, ni tampoco represalias. Supe que Ramiro renunció por motivos personales y que la empresa había perdido otras 2 licitaciones clave. Nadie mencionó mi nombre. Nadie me llamó. Y, por raro que parezca, eso fue lo que más dolió. No por orgullo, no porque necesitara reconocimiento, sino porque, en algún rincón ingenuo de mi alma, todavía esperaba un gesto de mi padre, una llamada, un mensaje, una mínima señal de que, quizás, se había dado cuenta, pero no llegó. Lo que sí llegó fue un mensaje de texto, breve, sencillo, casi silencioso. Era de mi madre. Vi lo que hiciste. Estoy orgullosa de ti. Leí esas palabras una y otra vez. No respondí de inmediato. No sabía cómo. Había pasado tanto tiempo construyéndome lejos de ellos, que ahora no sabía si podía o quería volver. TrackMind seguía creciendo. Nuevos contratos, nuevas oficinas. Recibimos una mención internacional. Me invitaron a hablar en un foro en Berlín. Todo parecía avanzar como soñé. Y sin embargo, cada logro me recordaba que lo había conseguido solo, y que el precio de ser libre a veces es la soledad. Una tarde, mientras revisaba reportes en la oficina, uno de mis ingenieros me preguntó por qué no aparecía mi apellido en la web oficial de la empresa. Sonreí y le respondí con sinceridad. Porque TrackMind nunca fue sobre mí. Fue sobre lo que me negaron y lo que decidí no negarme a mí mismo. Él no entendió del todo. No importaba. La verdad es que se había ganado. Había transformado el rechazo en motor, la humillación en visión, la ira en algo útil. Pero también entendí que no todas las heridas cierran con una victoria. Algunas cicatrizan por fuera, pero siguen punzando por dentro. Esa noche, caminando solo por las calles mojadas de la ciudad, pensé en algo simple. Quizás la mayor libertad no es vencer al pasado, sino aprender a vivir con él, sin dejar que nos gobierne. Y en ese aprendizaje, mi empresa secreta fue mi mejor maestra. Esta no es solo una de esas historias de venganza que se disfrutan por el giro inesperado o la caída del arrogante. Es una historia sobre identidad, sobre dignidad y sobre la fuerza silenciosa de quien elige construir sin destruir.
Elías no ganó porque aplastó a su familia. Ganó porque se mantuvo fiel a sí mismo, incluso cuando todo apuntaba a que debía ceder, callar o encajar. Su empresa secreta fue más que una startup, fue una declaración de independencia emocional. Y en la vida real, muchos de nosotros pasamos por algo parecido. Nos dicen que no servimos, que no tenemos lo necesario, que debemos seguir el camino de siempre. Pero a veces, lo más valiente es tomar otro rumbo y demostrar, sin gritar, que había otra forma de hacerlo. Si tú también sentiste alguna vez ese dolor de no ser aceptado por elegir distinto, deja tu comentario con un simple: yo también lo viví. Y si esta historia te tocó de alguna manera, no te vayas sin dejar tu like, compartir el video con alguien que necesite escucharlo y suscribirte para no perderte más relatos como este. Porque a veces, las verdaderas venganzas son silenciosas, pero inolvidables.